Bienvenidos a Entrevista Exclusiva. Saludos desde Teherán. En los últimos días, las miradas se enfocan hacia la situación actual que atraviesa Venezuela. Por esto, conversamos en directo desde la ciudad de Caracas con el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza Montserrat. Buenas noches, canciller. Buenas noches, Jaime. Un placer estar en Hispan TV para poder comunicarnos con todo el mundo del Medio Oriente y con el pueblo persa especialmente. Muchas gracias por acceder a esta entrevista exclusiva. Canciller, hoy el mundo tiene en su imaginario varias Venezuelas, porque la situación actual del país ha generado muchas matrices de opinión y en algunos medios de comunicación podemos ver hasta un país con dos presidentes. ¿Cuál es el mapa político y social venezolano en este momento en el que usted y yo estamos hablando? Sí, muchísimas gracias. Fíjate, en primer lugar, en Venezuela está en absoluta calma, en absoluta paz. No hay una circunstancia de violencia política en la calle, con destrucción de propiedad pública, privada, con quemando personas como ocurrió en el 2014 o en el 2017. Muy por el contrario, todo está muy tranquilo, la gente está trabajando, estudiando, yendo a la playa los fines de semana, pero se está generando toda una percepción de que Venezuela es un país en guerra, un país en confrontación. Lo que sí hay es una situación política y un golpe de Estado que está encabezado no por los actores nacionales, sino por Estados Unidos, por Washington, por Donald Trump, por Mike Pence, por John Bolton, por Mike Pompeo, que abiertamente lo están haciendo en este momento. Estamos hablando y están ellos en sus redes sociales llamando a los militares venezolanos a sublevarse contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y contra esta constitución, que es la única constitución en Venezuela y que no contempla ningún gobierno interino, sino una elección que hubo el año pasado, mayo, que dio como resultado un mandato popular para el presidente Nicolás Maduro, que fue reelegido, tomó posesión el pasado 10 de enero, y estamos en el poder efectivo, político, real, el único poder posible en Venezuela. Luego hay unas personas de la oposición, de la Asamblea Nacional, un diputado que se autoproclamó en una plaza pública, algo que pareciera chistoso incluso, pero que ha sido reconocido por Estados Unidos, en primer lugar, porque estaban cumpliendo con su plan, luego otros países subordinados a Estados Unidos de América Latina y la Unión Europea, varios de los miembros de la Unión Europea que se sumaron lamentablemente a la cola de los Estados Unidos. Pero el país está en calma, el país está en paz, hay un gobierno y hay una situación que nosotros estamos enfrentando con mucha tranquilidad y con la Constitución en la mano. Efectivamente, varios países han desconocido al presidente Nicolás Maduro y reconocen al diputado opositor Juan Guaidó. Ustedes rompieron relaciones con Estados Unidos, sin embargo, a pesar de la postura de algunas naciones europeas, usted manifestó recientemente que romper relaciones con Europa sería un pecado porque el gobierno de Nicolás Maduro desea mantenerlas. Canciller, ¿cómo sería posible mantener esas relaciones en el escenario actual? ¿Y por qué es un pecado, señora Arriaza, romper las relaciones diplomáticas con Europa? Fíjate, si tú te vas a esa declaración que yo di ayer a un medio español, yo no dije que era un pecado. Ese fue el titular. Los medios de comunicación son muy peligrosos. Yo lo que dije que es un pecado con las comunidades europeas en Venezuela que no haya contacto entre el Estado venezolano y los distintos gobiernos de los Estados europeos que tienen comunidades en Venezuela. Lo que sí te puedo decir es que nosotros sabemos quién es el jefe del plan, quién es el dueño del circo. Y ese dueño no está en Lima, ni está en Ottawa, ni está en Madrid, ni está en cualquier otra ciudad europea, está en Washington. Pero lo secundan esos países, Europa, esos países que están también lamentablemente en la región. Por eso, como lo secundan, nosotros vamos directamente al jefe y con ellos es que estamos confrontando y buscando canales de entendimiento y diálogo al mismo tiempo. Y lo demás es accesorio, es subalterno. Por eso nosotros estamos concentrados en la relación con Estados Unidos. No puede aspirar, qué sé yo, Panamá o España, que lo que están haciendo es siguiendo órdenes de Estados Unidos, que nosotros le demos una respuesta del nivel que le estamos dando a Estados Unidos. Sería darles mucha importancia a ello. Y más bien nosotros creemos que ellos han cometido un gran error, que muchos países por presiones se han dejado llevar, queremos comprender que es así y más bien cuidar hasta donde podamos
la relación que se tiene siempre y cuando sea posible. Pero nuestra confrontación es con Estados Unidos. No queremos distraer ni la atención de la opinión pública, ni la atención y la fuerza y la energía del gobierno venezolano. Me gustaría abordar otro aspecto, porque hay naciones que consideran que el diálogo es la vía más sensata para resolver la crisis. Y bueno, así lo ha manifestado el presidente Nicolás Maduro. Pero la oposición quiere elecciones en Venezuela. ¿Podría existir la posibilidad de dialogar? ¿Bajo qué condiciones podría existir este tipo de diálogo? Mira, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha sido el más abierto al diálogo. El propio presidente ha hecho más, y no te exagero, más de 400 llamados públicos, más los privados pueden superar 1000 llamados que ha hecho. Hay comunicación con la oposición, la ha habido permanentemente, solo que a ellos no les gusta hacerla pública, porque se dejan chantajear por la extrema derecha, por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, nosotros estamos dispuestos a dialogar sin condición ninguna. La única condición es la que puede tener cualquier Estado constitucional. La Constitución, que cualquier acuerdo que nosotros podamos obtener esté dentro de las disposiciones constitucionales. Agenda abierta. Si quieren reunirse dentro de 15 minutos en Caracas, allá vamos y nos reunimos. Si quieren reunirse en Montevideo, vamos a Montevideo. Si quieren que vayamos a Teherán a reunirnos, vamos a Teherán a reunirnos. No hay ningún problema. Nosotros actuamos y gobernamos mediante el diálogo y la negociación permanente dentro del marco constitucional venezolano. Es la oposición la que no quiere dialogar, la que está llevando adelante el plan de Estados Unidos, el golpe de Estado, derrocar al presidente Maduro por la vía que sea, sin posibilidad de diálogo. Van a fracasar una vez más, porque Venezuela es un país de diálogo, un país de entendimiento y de paz. ¿Usted nos podría ayudar a recordar el último diálogo que tuvo lugar en República Dominicana, para poner en contexto un poco la situación que está pasando y lo que se ha generado también a partir de entonces? Mira, hace exactamente un año, el 7, ¿no? Entre el 6 y el 7 de febrero, estuvimos a punto de firmar un acuerdo que se había alcanzado plenamente, con un preacuerdo firmado por las partes. ¿Y por qué no se logró? Solo faltaba la fecha de las elecciones presidenciales. Porque la oposición venezolana, cuando ya estaban las cámaras, estaba el presidente Danilo Medina de República Dominicana, el expresidente Zapatero, los cancilleres de varios países, todos medios de comunicación, las cámaras hacían clic, las luces, los acuerdos previos, y cuando llegó la delegación de la oposición, dijo no firmamos, no. Nosotros asumimos que recibieron una orden de sus jefes en Washington. Y en ese momento se activó este plan por parte de países occidentales, desconocimiento de las elecciones, desconocimiento de la Constitución, desconocimiento del gobierno del presidente Maduro, para llegar a esta situación que cree que va a generar una sublevación militar, va a generar un desorden social, y no lo va a generar, porque está cantado, diseñado desde Washington con la ayuda de la Unión Europea y de los países latinoamericanos que se han agrupado contra Venezuela, de manera que a nosotros no nos ha sorprendido nada de lo que ha ocurrido, y estamos con mucha paciencia con nuestro pueblo y con la razón de nuestra parte afrontando esta situación. Ustedes quieren dialogar y la oposición quiere elecciones, y el presidente Nicolás Maduro indicó a la Asamblea Constituyente pues encaminar este proceso de parlamentarias. Se adelantan. ¿Esto es una respuesta a esas demandas opositoras o una estrategia política de Maduro para aplacar la crisis? No, fíjate, nosotros desde que se eligió la Asamblea Nacional Constituyente hemos ido a un proceso de renovación de poderes. Se renovaron los gobernadores y gobernadoras de los 23 estados, los alcaldes y alcaldesas de los 335 municipios, los concejales de los consejos legislativos de esas alcaldías, el presidente de la República. El único poder, según esta Constitución, que no se ha renovado es la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano, y además correspondería a la próxima elección que se efectuaría en 2020, de manera que surge que en una negociación, en un diálogo, lo más lógico sería pasar entonces por esa elección para que también se renueve la Asamblea Nacional, y será un pulso político muy interesante entre las fuerzas revolucionarias y contrarrevolucionarias para ver quién tiene la mayoría en Venezuela. Nosotros estamos de acuerdo con esa tesis, pero en todo caso no queremos imponer una salida en el diálogo, no queremos imponer el producto del diálogo. Hay que sentarse,
Hay que revisar la Constitución, hay que escucharse, hay que tratar de entenderse, hay que pensar en la economía de Venezuela también. Y cualquier producto, cualquier destino que tenga el diálogo debe ser acordado en la mesa, no puede estar predeterminado. Se habla también en los grandes medios de comunicación, y yo al inicio decía que en el imaginario popular, en la audiencia, hay muchas Venezuelas, porque así se ha dibujado en los grandes medios de comunicación. Y se habla de una crisis humanitaria en el país, y bueno, de que el gobierno que usted representa no acepta la ayuda que se le quiere ofrecer. ¿Por qué no aceptan esa ayuda? Y de aceptarla, ¿cuál es la verdadera ayuda que necesita Venezuela? ¿Hay una crisis humanitaria realmente en la República Bolivariana de Venezuela? No hay una crisis humanitaria en Venezuela. En Venezuela hay una economía perturbada, bloqueada por los Estados Unidos. El sistema financiero se niega a actuar con Venezuela y hemos tenido que buscar rutas alternas gracias a aliados y amigos que tenemos en el mundo. A Venezuela se le impide utilizar el dólar como moneda de cambio para la compra. Como te decía, la banca internacional se niega a trabajar con Venezuela. Nos ha costado 30.000 millones de dólares o más las sanciones, el bloqueo contra Venezuela en el último año y unos cuantos meses, desde agosto de 2017. Y una economía perturbada además por un proceso hiperinflacionario inducido desde centros de poder en Estados Unidos que imponen el tipo de cambio en Venezuela. A pesar de todo ello, no hay una crisis humanitaria en Venezuela. Hay algunos renglones, algunos productos que están escaseando y que estamos haciendo todo el esfuerzo. Si nosotros tuviéramos esos 35.000 millones de dólares que nos están negando gracias al bloqueo, ahora nos quitaron la refinería, el Citgo, nuestra empresa en Estados Unidos, bueno, te puedo decir que Venezuela estaría en su momento de mayor prosperidad, de ser esa la situación. Por eso, miren, esto de la ayuda humanitaria es un absurdo. Esto es un show, un espectáculo. Yo quiero que el pueblo iraní se lea la historia latinoamericana. En 1965, Estados Unidos decretó que había crisis humanitaria en República Dominicana. ¿Por qué? Porque no le gustaba el gobierno de un gran hombre. Su nombre era Juan Bosch, un hombre de izquierda. Entonces, a través de la OEA, que estaba absolutamente controlada, la Organización de Estados Americanos, empezaron a enviar médicos, unas cajitas de comida, unas cajitas de medicina, y detrás vinieron 8.000 marines estadounidenses, derrocaron al gobierno constitucional, democrático, e instalaron una dictadura en República Dominicana. Nosotros vamos a proteger nuestro pueblo de una intervención internacional. Utilicen la excusa, el pretexto de la ayuda humanitaria o lo que utilicen. Ahí están en la frontera con Colombia hablando de 70 toneladas de no sé qué, sin permiso sanitario, sin una solicitud formal de ningún tipo, sin contar con las Naciones Unidas. Eso es un espectáculo. En Venezuela se consumen más de 1 millón de toneladas mensuales. ¿Y qué cantidad de dinero está concebida por parte de esa ayuda supuestamente humanitaria? Usted hablaba de una economía perturbada en Venezuela y de que tienen 35.000 millones retenidos por esos que están bloqueando la economía venezolana. Quizás esos mismos que están hoy queriendo ayudar a Venezuela. ¿Qué cantidad de dinero están dispuestos a aportar esos que quieren ayudar a Venezuela? Lo que ha dicho el señor Mike Pompeo es 20 millones de dólares. Fíjate eso, 20 millones de dólares versus 35.000 millones de dólares que nos han quitado, que nos han robado, que nos han bloqueado hasta el momento a Venezuela. Es un absurdo, es un montaje que están pretendiendo. Ahí están los canales CNN, no sé qué, con cámaras en vivo desde el puente internacional Simón Bolívar, haciendo el ridículo, porque al final estos montajes y estos shows no tienen sentido. ¿Por qué Estados Unidos no le dio ayuda humanitaria a Puerto Rico, que es territorio estadounidense, porque es colonia, lamentablemente, después de los huracanes? ¿Por qué no le dio ayuda humanitaria a Haití? Papel sanitario, si se lo lanzó el presidente Trump de manera despectiva. No le ha dado ayuda humanitaria a Haití. A Palestina le cerró la ayuda humanitaria que le correspondía, que históricamente le había dado a Estados Unidos. Es más, que esto es una cosa muy cínica, muy hipócrita, y los pueblos del mundo tienen que saber de lo que se trata. Es una farsa, es un plan, una estrategia montada, y Venezuela no va a caer en esa provocación. Canciller Arriaza, el golpe de Estado está en desarrollo y según Estados Unidos pues están todas las opciones sobre la mesa, incluyendo una intervención militar. Desde Washington pues se ha llamado al ejército a sublevarse para sacar a Maduro del poder, y la oposición también ha dicho que no quiere guerra, que quiere paz para su pueblo, lo mismo que ha dicho el gobierno legítimo.
Maduro y el gobierno no quiere la guerra, apuesta por la paz. Pero ¿la administración de Maduro descarta por completo esta opción militar? No podemos descartarla porque si el comandante en jefe del ejército más perverso y potente que ha habido en la historia de la humanidad, que es el de Estados Unidos, dice que no descarta ninguna opción, incluyendo la militar, mal podríamos nosotros descartarla. Al contrario, nos estamos preparando para esa opción también. Primero nos preparamos para el diálogo. Bueno, primero para el diálogo, para buscar entendimiento, para que podamos reunirnos con los voceros del gobierno de Estados Unidos, incluso aquí dejamos una representación de Estados Unidos en Caracas y una representación venezolana, aún habiendo roto las relaciones, para poder tener canales de diálogo abiertos entre nuestros países. Y en segundo lugar, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está preparada. Tenemos más de 200.000 hombres en armas, profesionales, formados, antiimperialistas. Tenemos casi 2 millones de milicianos también con acceso a las armas de la República. Tenemos equipos militares. Nosotros no somos República Dominicana del año 65, ni mucho menos Panamá del 89. Nosotros somos Venezuela en el año 2019. Estamos preparados para cualquier escenario. El último escenario que queremos es la guerra. Pero si Estados Unidos pretende agredirnos, nosotros sabremos defenderlo. Venezuela tiene el respaldo de otros países, tanto de la región como de otras áreas geográficas, por cierto, distantes de Sudamérica. Me refiero a Rusia, a Turquía, a China, Corea del Norte, también Irán. Esto por solo citar algunos. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo lo ve esto? ¿Cuán favorable pudiera ser ante una amenaza militar? Bueno, nosotros creemos que es muy importante. Fíjate que en la reunión, primera vez que se lleva el caso a Venezuela al Consejo de Seguridad, porque Venezuela no es amenaza para la paz ni para la seguridad de ningún país del mundo, es absurdo, pero los Estados Unidos forzaron el tema, fue al Consejo de Seguridad y ahí estaban Rusia plantada, China plantada y varios otros miembros no permanentes plantados también, diciéndole la verdad a Estados Unidos de lo absurdo de pretender atacar a Venezuela políticamente o militarmente. Y en cualquier escenario tener aliados, en algunos casos hermanos, porque tú sabes que el comandante Chávez logró una relación de hermandad con el presidente Putin, o con los líderes de Irán, Khatami, Ahmadinejad, el presidente Rouhani con el presidente Maduro. Somos más que socios o más que cercanos. Somos de verdad, ahí hay una fraternidad, y con la República Popular China, con Turquía, con la India, tenemos muchos amigos en la región, en el Caribe, en América Latina y en el mundo, y eso siempre es muy valioso y siempre lo vamos a valorar. Queda claro, ustedes apuestan por la paz y se preparan para defender la paz, por tanto están alertas. Pero la política ha estado muy presente en estas jornadas, tanto es así que bueno, el opositor Guaidó tiene un reconocimiento político, pero desde el punto de vista legal, jurídico, no tiene ningún reconocimiento. Y usted habla de política, y cuando habla de política lo dice en mayúsculas. Lo dijo también a otras declaraciones, a otros medios de comunicación. Sí. ¿Pudiera ser más explícito realmente? Mira, cuando nosotros nos referimos precisamente a qué es la política, ¿no? ¿Cuál es el arte de la política? Es el arte de gobernar, de tener el poder para beneficiar al pueblo, pero representando el interés nacional, y eso solo puede lograrse a partir de la negociación, de los acuerdos entre los diferentes. Pues nosotros le decimos al mundo, hagamos política, no juzguemos, no prejuzguemos a Venezuela, al presidente Maduro, no caigamos en esta campaña racista, podemos decir incluso, de acorralar a un presidente, a un pueblo y a una sociedad. Lo que tenemos que hacer es entendernos, porque Estados Unidos no se va a sentar con Venezuela a dialogar, a mostrar las diferencias, a ponerlas en la mesa y a trabajar en conjunto. ¿Por qué la oposición venezolana se niega a dialogar cuando podemos hacerlo? Vamos a descartar la política, vamos a descartar la diplomacia. ¿Qué viene después de eso? La guerra. Nosotros no queremos guerra, por eso decimos, la política con P mayúscula. El presidente Chávez en su momento lo pedía desesperadamente, una oposición nacionalista, así fuera de derecha, así fuera capitalista, pero que quisiera su patria,
no que se entregara y que se pusiera a los pies, al servicio de los Estados Unidos en un proceso de golpe de Estado, prometiéndole el petróleo venezolano, porque el señor John Bolton ha dicho, militares venezolanos sublévense, y a renglón seguido dice, y además nuestras empresas petroleras están listas para entrar y quedarnos con el botín, como ha dicho el presidente Trump, que no pueden seguir interviniendo en países y no quedarse con territorio, con riqueza. Bueno, aquí tienen muy bien determinado cuál es la riqueza, pero para tener acceso a esa riqueza deberían ellos tener en consideración que tendría que haber una guerra peor que la de Vietnam. Se mancharían de sangre ellos, sus manos, Trump, su equipo, y lamentablemente morirían también estadounidenses en esa guerra. Y por supuesto hasta la Unión Europea y sus gobiernos se estarían salpicando con la sangre de una guerra en Venezuela. Ojalá que rectifiquen. Nosotros queremos la paz, queremos el diálogo. Ojalá que ellos puedan pensar desde el corazón y evitar una situación peor en Venezuela. Todos los esfuerzos por preservar la paz, la integridad y la estabilidad de Venezuela los haremos desde el gobierno revolucionario. ¿Qué defiende Venezuela, señora Arriaza? Además de su soberanía, ¿qué está defendiendo Venezuela? Estamos defendiendo en primer lugar al pueblo venezolano, el derecho a existir soberana e independientemente, el derecho a tomar nuestras decisiones, a no ser tutelados como lo fuimos durante 150 años por un imperio o por el otro, más años, porque fuimos tutelados, fuimos gobernados por el imperio español, después el imperio británico entró también en parte al tutelaje, después el imperio estadounidense, ya, ahora aquí gobierna Venezuela, gobiernan los venezolanos y las venezolanas, y por supuesto defender nuestro derecho a organizar nuestro país económicamente, políticamente, socialmente, bajo nuestro criterio democrático, con el socialismo como objetivo, como fin, sin que nadie nos venga aquí a decir lo que tenemos o lo que no tenemos que hacer. Nadie nos puede obligar a hacer elecciones cuando la Constitución no lo indica. Nadie nos puede obligar a ir al Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos cómo responder. Nadie nos puede obligar a entregar nuestra riqueza petrolera que le pertenece al pueblo y que en años de revolución se ha traducido en salud, en educación, en viviendas, en infraestructura, en inversión social, y eso es de los venezolanos, no le pertenece a ningún imperio. Me ha llamado la atención en esta entrevista, en varias que usted ha concedido, y no solamente usted, sino también el presidente Nicolás Maduro, que hay mucho optimismo en cada uno de sus planteamientos, y ese optimismo indiscutiblemente debe estar basado en argumentos. ¿Cómo se siente la administración de Nicolás Maduro, el gobierno legítimo de Nicolás Maduro? ¿Cómo se siente el pueblo para salir adelante una vez más ante esta injerencia, ante estas atrocidades que se están cometiendo con el pueblo venezolano? Bueno, esa tranquilidad y ese optimismo que tú ves en los voceros del gobierno venezolano precisamente reposa en la confianza en nuestro pueblo. Nuestro pueblo es el pueblo heredero de la generación de Simón Bolívar, de los ejércitos que le dieron la libertad no solo a Venezuela. Este año se cumplen 200 años de la batalla de Boyacá, el 7 de agosto, que fue la primera gran batalla del libertador Simón Bolívar que le dio la independencia a la Nueva Granada, lo que hoy es Colombia. Fue gracias a Bolívar y a los ejércitos de los llaneros venezolanos y neogranadinos que se sumaron que se logró hacer la libertad, pero también al resto de los 6 países bolivarianos. Nosotros tenemos en nuestra sangre, corre por nuestras venas la sangre antiimperialista, y cuando el imperio estadounidense se mete como se mete, de cabeza, adelante del golpe, en la vanguardia del golpe, son los jefes de la oposición venezolana, lo hacen público cada media hora, tuitean, sacan un comunicado, hablan ante los medios de comunicación. Bueno, eso hace que la cohesión del pueblo venezolano, aún de los que no son revolucionarios, aún los que no han votado por el presidente Nicolás Maduro, se cohesionan alrededor de la protección de su patria, de su destino común, de su historia, de su presente, y eso a nosotros nos da la calma, además de tener la razón jurídica, además de tener la razón política. Salvándose Venezuela, señor canciller, ¿qué se estaría salvando en Latinoamérica? ¿Y por qué no en otras partes del mundo? Bueno, muchas cosas, porque alguien tenía que decirle, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que alguien tenía que decirle a Donald Trump, que es el producto más acabado del capitalismo. Si tú piensas en el capitalismo, se parece a Donald Trump. Es racista, es supremacista, es déspota, es egoísta, no le importan los demás.
Bueno, a ese señor y a quienes gobiernan, que son como él, alguien tenía que decirle las verdades, alguien tenía que plantársele con valentía y decirle, no, en mi tierra tú no te metes, aquí tú no vas a hacer lo que a ti te dé la gana, este petróleo es de los venezolanos y las venezolanas. Y en consecuencia, si nosotros, como lo vamos a lograr, vencemos, muchos serán los países que se atreverán a dar esos pasos, que se atreverán a seguir la referencia del presidente Maduro y de su gobierno y de su pueblo, y podremos volver a ver en nuestras tierras y en las tierras del sur de este mundo pueblos libres, pueblos independientes, pueblos valientes, que darán la cara a pesar de la dificultad. Señor Canciller, agradezco su tiempo para Hispan TV. Le saludo en nombre de todo el equipo de nuestra cadena desde Teherán, la capital de Irán, y le pido, le transmito al presidente Nicolás Maduro la invitación de Hispan TV para abordar otros temas relacionados con la realidad venezolana en las próximas jornadas. Gracias por su tiempo para este programa Entrevista Exclusiva. Gracias, un saludo al pueblo iraní, a su gobierno también antiimperialista y valiente. Aquí estamos juntos en esta batalla, siempre venceremos. Saludo también para el mundo porque nuestra cadena tiene cobertura mundial en los 5 continentes. Gracias una vez más. Gracias también a ustedes, amables televidentes. Han sido las declaraciones del canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, y sobre Venezuela podrá encontrar más detalles en nuestros espacios informativos. En Hispan TV estamos pendientes de los acontecimientos que se generan en la República Bolivariana de Venezuela. Gracias por acompañarnos.